Atención primaria a la salud, un camino hacia la equidad en salud. Ficha de la materia, Introducción a la salud comunitaria, autoras Marta Raybaum y Sonia Lía Aristimuño. Declaración de Almata, el devenir de la APS en Argentina. Mario Testa, en 1996, señala la necesidad de contextualizar la atención primaria de la salud, APS, según las características de cada país. Es decir, que un primer paso es caracterizar cómo se inserta la APS concretamente en un sistema de salud. De este modo, en el año 1978, cuando surge la Declaración de Almata, la mayoría de los países de América del Sur, incluido Argentina, tenían dictaduras militares en sus gobiernos. En nuestro país, en ese momento histórico, se empezaron a transferir las responsabilidades y los servicios sanitarios desde el Estado Nacional hacia las provincias, algo clave para el desmantelamiento del sistema sanitario nacional. Asimismo, Argentina ya tenía antes de Almata una tradición de acciones sanitarias por fuera del hospital. Por un lado, en programas que se implementaron en zonas rurales del norte del país y por otro lado, en los programas de atención materno-infantiles y en las técnicas de planificación familiar que se pusieron en marcha en zonas periféricas de las ciudades desde la década de 1960. Recuerden lo que el tren sanitario, que iba a buscar a la gente que no llegaba al sistema de salud. Durante la dictadura militar que comenzó en el año 1976, se dio marcha atrás y en algunos casos se reprimieron las acciones sanitarias, de las zonas periféricas de las ciudades. Al mismo tiempo, se implementó en algunas provincias un programa de salud rural que era financiado con recursos nacionales. Entonces, luego de la reunión de Almata, se rebautizó estos programas que se fueron extendiendo a ciudades pequeñas y medianas como programas de atención primaria de la salud. Por lo tanto, en Argentina, para la Secretaría de Salud de ese momento, la estrategia de APS se asoció a un conjunto de acciones sanitarias programadas de baja calidad y conducidas por médicos a partir de un hospital base que, como brazo extendido, llegan a la población a través de centros periféricos y los agentes sanitarios mediante rondas sanitarias. En este sentido, ¿qué filosofía animaba la implementación de la APS en nuestro país a fines de la década del 70 y comienzos de los 80, en medio del más desgarrador periodo de oscurantismo de la historia argentina, de la persecución ideológica y violación de los derechos humanos que sufrió la generación de los entonces jóvenes, los adultos de hoy? ¿Cómo podía intentarse la participación si comunidad era una palabra prohibida? ¿Cómo podía haber debate si reunirse era un delito? ¿Cómo podía el personal de salud convocar a la gente sin ser reprimidos? Por una simple cuestión de supervivencia, a nadie se le ocurría hacerlo. Muchos de los que fueron a alfabetizar en las villas desaparecieron. Mientras tanto, este régimen autoritario incorporaba el modelo neoliberal a fuerza de represión y con políticas públicas que se centraban en contener el gasto público, focalizar las acciones a grupos reducidos de personas, descentralizar los servicios sanitarios y fomentar los seguros privados para los sectores con mayores recursos económicos. Posteriormente, ya recuperada la democracia, durante las décadas de 1980 y 1990, se continuó con la tendencia de la descentralización de los servicios sanitarios y la mercantilización de la salud, a partir de favorecer el crecimiento del subsector privado en detrimento del subsector público. Además, algunos organismos multinacionales redujeron la APS a una acción selectiva y aislada de paquetes de servicios que la convirtió en atención primitiva para personas en situación de pobreza y se perdió el componente político transformador que contenía la declaración. En síntesis, luego de la declaración de Alma-Ata de 1978 en Argentina, se llamó atención primaria de la salud a las acciones sanitarias dirigidas por profesionales de la medicina y destinada a grupos reducidos de personas para abordar problemas concretos de salud y se dejó de lado la reflexión sobre los determinantes sociales de la salud. APS y sistemas de atención de la salud. Mario Testa, 1996, sostiene que en los países donde se logró conformar un sistema de atención de salud, la APS es el primer eslabón de la cadena de atención. Allí se resuelven problemas de baja complejidad diagnóstica y terapéutica y se derivan los que no se pueden abordar a los otros niveles de la cadena. Este sistema de organización necesita una red de establecimientos conectados entre sí,
con procedimientos claros de referencia y transmisión de la información para ordenar la circulación de las personas en el sistema de referencia y contrarreferencia. Es decir, que tiene que existir una coordinación entre los centros de salud y los hospitales a donde deben derivar a las personas que lo necesitan. Si bien la tecnología puede contribuir a ello, como por ejemplo la historia clínica electrónica, no se reduce a esta herramienta. El objetivo es lograr una organización en la cual se realice un seguimiento del tránsito de las personas por el sistema hasta tanto solucionen sus necesidades de salud. Un ordenamiento territorial basado en una organización descentralizada por regiones, esto es disponer y organizar los servicios para garantizar la cobertura de toda la población, implica que se extiendan los servicios a las áreas donde no existen los suficientes, que se pueda acceder a otros niveles de atención sin tener que desplazarse a grandes distancias. Un comportamiento social que siga las normas del ingreso al sistema y a la circulación de formas más o menos disciplinada, es decir, que se ingrese al sistema por el primer eslabón de la cadena de atención, centros de salud, y se sigan las indicaciones brindadas por el personal de salud para circular por el sistema. La calidad de la atención es fundamental para poder realizar diagnósticos oportunos y para garantizar un tránsito adecuado de las personas por el sistema, de acuerdo a los tratamientos que requieran o para definir su salida luego del primer contacto. Opciones organizativas. Puerta de entrada al sistema. Mario Testa señala que las principales formas de organizar el proceso de atención son: 1. Un profesional de la medicina general que atienda los casos que llegan al servicio, resuelva los que estén en su alcance y oriente y distribuya el resto a las consultas que correspondan. 2. La atención por especialistas de nivel primario, pediatría, tocoginecología, clínica, a los cuales se accede directamente o a través de un examen preliminar que orienta al diagnóstico. Modelo social y sistema de salud. En los países socialistas y en algunos países capitalistas con gobiernos socialdemócratas, funciona la APS como entrada al sistema de salud con establecimientos conectados entre sí por un sistema de referencia con un ordenamiento territorial regionalizado y una disciplina social para ingresar y circular por el sistema. La diferencia entre los países capitalistas y los socialistas es que en estos últimos existe un sistema único de salud, donde todos los servicios responden a una sola administración. Este modo de organización introduce la posibilidad de un tratamiento uniforme de los problemas en todos los niveles y por consiguiente una igualdad de prestaciones y beneficios para toda la población. En cambio, en los países capitalistas coexisten múltiples formas de organización, otros subsectores además del público, y esto complica el funcionamiento y la organización del sistema de salud. ¿Por qué la atención primaria puede devenir en atención primitiva? La atención primaria a la salud puede convertirse en atención primitiva en aquellos países donde las soluciones que se implementan no tienen que ver con las necesidades de las personas y donde hay servicios diferentes para distintos grupos sociales. Por ejemplo, para quienes tienen prepagas, obras sociales o se atienden en el subsector público, con diferencias también al interior de cada uno. Es decir, que no existen servicios para toda la población, sino para quienes están en una situación de vulnerabilidad y donde además se diseña la APS para gastar menos en salud. Por lo tanto, para Testa, la atención primitiva implica un sistema de salud en el cual no existe un ordenamiento territorial organizado por regiones. Esto implica, por ejemplo, que hay diferencias entre las áreas urbanas, donde se concentra la mayor cantidad de recursos, y las rurales, donde hay menor cantidad de servicios disponibles. También puede suceder que el ordenamiento por regiones sanitarias que divide a una jurisdicción en áreas operativas en la cual cada una tiene una determinada cantidad de centros de salud a los cuales les corresponde un hospital de cabecera, no garantice que se llegue a toda la población. En Salta, por ejemplo, no se lograba el acceso a las comunidades aborígenes, por lo cual se editaron guías en sus idiomas y se formaron agentes sanitarios de las propias comunidades para facilitar el acceso. 2. No existe una red de establecimientos para un sistema de referencia y transmisión de la información adecuada para ordenar la circulación de las personas en el sistema y que garantice el derecho de las personas usuarias de acceder a la red asistencial. Por ejemplo, una persona con diagnóstico de tuberculosis que es derivada para internación al hospital y cuando le dan el alta vuelve a su casa y no tiene seguimiento por parte del equipo de salud porque no hubo una comunicación apropiada entre los establecimientos del primer nivel y del segundo nivel de atención. Otro ejemplo, una persona que se hizo un test de sangre oculta en materia fecal le dio positivo y requiere una colonoscopía, pero no puede acceder porque quienes le entregaron el resultado del test no tienen en claro cómo funciona el sistema de turnos para la consulta médica en el hospital. La APS no es la puerta 3, estamos hablando de cuando la atención primaria de la salud se convierte en atención primitiva.
La APS no es la puerta de entrada al sistema de salud, sino el único servicio disponible para algunos grupos sociales, los más desfavorecidos. Los sistemas de salud en países subdesarrollados y dependientes son ineficaces e ineficientes debido a la falta de recursos económicos, la disciplina social, se ingresa al sistema de salud por donde se puede, la falta de coherencia entre las formas de organización del sistema de salud y los propósitos que se pretenden alcanzar, la multiplicidad de instituciones, no solo de subsectores, sino hacia adentro de cada subsector, que causa aislamiento entre servicios. Sin embargo, la experiencia acumulada en torno a la atención primaria de salud en nuestro país tiene herramientas con potencial transformador para recuperar un sentido de equidad y tiene trabajadoras de la salud comprometidas con garantizar el desarrollo a la salud que puedan dar lugar a remover prácticas profesionales tecnocráticas y medicalizantes. Equidad y atención primaria de la salud. Los países con una infraestructura deficiente de APS o que tienen características propias de la atención primitiva afrontan mayores costos económicos y tienen resultados menos eficaces en sus indicadores de salud. En cambio, las evidencias demuestran que la implementación de la estrategia de APS tiene mejores resultados en salud. Por otra parte, hay evidencia que expone que gran parte de los problemas de salud se explican por los determinantes sociales. En este sentido, la razón por la que la esperanza de vida de una mujer en Haití es de poco menos de 66 años, mientras que en Canadá es de 84 años, no reside en que las mujeres haitianas sean biológicamente diferentes a las canadienses, sino en las condiciones en las que cada una nace, crece, vive, trabaja y envejece. Del mismo modo, en Chile, el hecho de que la esperanza de vida de un hombre con un nivel de escolaridad bajo sea de 11 años menos que la de un hombre con educación universitaria se debe principalmente a los determinantes sociales de la salud. Esto dijo la Organización Panamericana de la Salud en el 2019. De este modo, para mejorar la salud de la población es necesario abordar con un enfoque multidisciplinario los determinantes sociales de la equidad en salud, como el trabajo y la educación, implementar políticas públicas que mejoren la distribución del ingreso, sistemas sanitarios que fortalezcan la APS. Los países se encuentran muy lejos de lograr la equidad en materia de salud. La equidad se define como la ausencia de diferencias sistemáticas entre poblaciones o subgrupos poblacionales definidas socialmente, demográficamente o geográficamente en uno o más aspectos de la salud. Esto lo dijo Barbara Starfield. Además, Starfield, en el 2001, señala que hay estudios que demuestran que para mejorar la equidad en salud, lo más importante no está en la atención médica, sino en un sistema de salud organizado a partir de una atención primaria sólida. Esto se debe a las siguientes razones. La atención por especialidades implica más costos económicos que la atención primaria y es menos accesible para personas que no pueden pagarla. La atención primaria implica menos trabajo, menos capital y su organización es menos jerárquica, por lo cual es más flexible y brinda respuestas más rápidas a las necesidades de la población. La atención primaria favorece el acceso por su organización y también a nivel psicológico, a diferencia de la atención médica por especialidades. En síntesis, para mejorar la equidad en salud, los países deben implementar políticas públicas que aborden los determinantes sociales y fortalecer sus sistemas sanitarios a partir de la estrategia de APS. Poner más énfasis en la promoción de la salud y en la prevención de enfermedades que en la atención de la enfermedad. Centrarse en las comunidades, promover la colaboración intersectorial y fomentar la participación comunitaria. Está demostrado que la APS genera equidad en salud. Chimpum.